Saludos a todos allá en la iglesia argentina, soy el pastor Henderson desde Venezuela. Les saludo en nombre de toda la iglesia y los pastores que aquí seguimos sirviendo a Cristo, llevando la obra de Dios adelante. Voy a compartir unos breves minutos con ustedes, con mucho gusto, agradeciendo primero el privilegio de poder dirigirme a ustedes. Entiendo que estamos hablando en Hechos capítulo 4, versículo 20. Mi título será entonces predicar bajo la presión o bajo presión. Hechos 4:20 pues sabemos que dice, pues no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Voy a comenzar con Ignacio de Antioquía. De él hay un relato en el libro Loco por Jesús, un obispo que fue arrojado a los leones por negarse a renunciar a su fe. Ignacio de Antioquía era un obispo que vivía en Antioquía, Siria, ahí alrededor del siglo I después de Cristo. Él fue arrestado por los romanos por su fe y condenado a muerte. En una carta a los cristianos de Roma, Ignacio escribió algo así: no me resistáis, permitid que lleguen los leones, porque soy trigo de Dios y debo ser molido por los dientes de los leones para que pueda convertirme en un pan puro. Así, tan fuerte y abnegada eran las palabras de Ignacio, un hombre que luchó y murió por la fe. En Hechos 4 narra el episodio donde Pedro y Juan son llevados a juicio ante el sumo sacerdote y los líderes religiosos de Jerusalén. La causa de ese arresto fue la predicación en el nombre de Jesús y la realización de un milagro de sanidad en un hombre cojo que había en el templo. En el juicio, Pedro, lleno del Espíritu Santo, testifica y proclama la resurrección de Jesús y la salvación que se encuentra en él. A pesar de la oposición y amenaza de las autoridades religiosas, Pedro y Juan se mantienen firmes en su fe. El pasaje también muestra el impacto del testimonio de los apóstoles en el pueblo, ya que, como dice el texto, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y era el número de los hombres como 5,000. Así lo dice el texto allá en Hechos 4, versículo 4. Finalmente, Pedro y Juan son liberados después de ser amenazados y se unen a las demás creyentes para orar, para buscar fortaleza y valor, para seguir predicando el mensaje de Jesús. En resumen, Hechos 4 nos presenta un momento crucial en el ministerio temprano de la iglesia primitiva o de la iglesia cristiana, donde los apóstoles enfrentan persecución por predicar en el nombre de Jesús, pero mantienen su testimonio y su dedicación a proclamar el evangelio. Hay dos palabras ahí que vamos a resaltar. La palabra griega dunameta, que habla de la condición, significa no tenemos la capacidad. La capacidad de que ophoilemin en griego. Estamos obligados, no tenemos la capacidad de guardar silencio, tenemos que predicar. Ophoileme, estamos obligados. Hay una frase que me encanta de Charles Spurgeon que dice: predicar es la tarea más noble que un ser humano puede emprender, pues en ella participamos en la obra de Dios y llevamos su palabra transformadora a los corazones a esos corazones sedientos de esperanza y salvación. Así lo decía el conocido Charles Spurgeon en su biografía en páginas escogidas de Charles Huddle Spurgeon, Barcelona. Ahí vemos cómo para Charles Spurgeon es un privilegio predicar el evangelio, o como también lo decía Juan Wesley, el deber de predicar no se basa en el mérito humano, sino en la misión divina de proclamar la salvación a todas las naciones, recordando que Dios ha confiado en nosotros el honor de ser mensajero de su amor y de su gracia. Así aparece esas palabras en uno de los sermones de Juan Wesley. Bien, como para los apóstoles, así para nosotros. No podemos, estamos obligados a no callar y predicar el evangelio. Mateos 10, versículo 27 también dice: lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y los que oyen al oído, proclámenlo desde la azotea. Como vemos, Hechos 4:20 nos reta a no quedarnos callados, sino a ser valientes y fieles en dar testimonio de lo que hemos experimentado y oído del Señor.
Como seguidores de Jesús, somos llamados a compartir el amor y la salvación que hemos encontrado en Él, incluso si enfrentamos oposición o dificultades. Entonces podemos aplicar este versículo en nuestras vidas al estar dispuestos a compartir nuestro testimonio y a hablar de Jesús con aquellos que nos rodean, ya sea a través de nuestras palabras, nuestras acciones o nuestro estilo de vida. La pregunta sería, finalmente, ¿qué tan preparados estamos para predicar bajo oposición? Que el Señor me les bendiga, mis queridos hermanos, desde Venezuela, el pastor Henderson Diapo.